Ahí ya estamos. Bueno, un poco me presento, soy Nico Acosta. Trabajo en Smart Contracts en el ecosistema de Ethereum hace un par de años. Más allá de eso, de laburar codeando y demás, siempre me interesó todo lo que es educación. Trabajo en una escuela secundaria en Buenos Aires también. Cuando estaba en la facu era ayudante. Bueno, siempre los eventos de cripto, ya sean charlas, workshops o eso, siempre es algo que me interesa. Así, bueno, feliz también de poder estar aportando de este lado. Y recientemente, en el laburo que estoy ahora, que se llama Orofy, tiene que ver con agents y un launchpad de tokens y un par de cosas, arrancamos implementando un IV4 y realmente es algo que a mí me flasheó bastante, que es muy distinto a lo que hay hasta ahora, que aparecen patrones de diseño que capaz teníamos en Web 2 y hasta ahora en Solidity no aparecían. Y nada, resultó muy interesante. Y ahí empecé a conocer mucho más en profundidad a Uniswap. No sé si saben, Uniswap tiene por un lado Labs, que es la empresa que desarrolla, y está la fundación, que un poco hace desarrollo de ecosistema, educación y varias propuestas. Y hace poquito arrancaron un programa de ambassadors, para que la idea es justamente armar workshops, apoyar a desarrolladores, proyectos y demás. Así que desde ese lado la idea es aportar a la fundación de Uniswap acá en Argentina y los países de la región. Así que bueno, es el primer workshop oficialmente como embajador. Bueno, un poquito de Uni. ¿Quiénes conocen Uniswap? Bien. Bueno, Uniswap es un protocolo de swaps. Lo que nos permite básicamente es intercambiar un token por otro. A lo largo de distintas versiones han habido distintas formas, pero básicamente los elementos que siempre aparecieron en común son pools de liquidez, bolsas donde había plata de un token y de otro, y donde había gente que proveía esa liquidez y ponía tokens para que la gente pueda intercambiar. Y del otro lado los traders o gente que hacía swaps, entonces se metía en ese pool, y ponía un token y se llevaba lo que correspondía del otro. Bueno, distintas versiones que fueron habiendo. Uni V1 fue la primera. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que fue apareciendo. Uniswap V1 al principio era solo ETH contra tokens ERC20. ERC20 son los estándares de tokens como los que conocemos como criptomonedas habitualmente. Y lo único que nos permitía cambiar era o crear un pool de liquidez únicamente de ETH contra un ERC20. ¿Qué tenía que desventaja grande esto? Que si quería intercambiar dos ERC20 tenía que pasar sí o sí por ETH en el medio. Entonces en el caso que yo quería intercambiar, por ejemplo, DAI por USDC, dos stables, que se supone que no debería haber mucho spread, debería cambiar casi uno por uno, tenía que pasar de DAI a ETH y de ETH a USDC, pasar por dos pools de liquidez en el medio, pagar el doble de fees y terminaba perdiendo mucho en el medio. En Uni V1 surge también la curva de producto constante, que es esta forma de precios, que es el building block más importante de DeFi que tenemos, que es simplemente cómo se calculan los precios, teniendo la cantidad de tokens de un pool que tengo, en un pool la cantidad de un token, dividido a la cantidad del otro. O sea, esa es la única forma en que se calculan los precios. Por lo tanto, si tengo dos pools con la misma cantidad de liquidez de los tokens, si yo compro, estoy agregando de uno, bajando del otro, y ese cambio en las reservas es lo que me da el precio y lo que tengo que pagar. Uni V2 presenta esto nuevo, de que en vez de ser ERC20 contra ETH, son dos ERC20s. Por lo tanto, se supone que no podría poner ETH, porque ETH es el token nativo y no es un ERC20. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con ETH iba con el Wrapped ETH o WETH, que es el wrapper de ETH que nos permite usar ETH como si fuese un ERC20, con todos los estándares y todo lo que está construido para eso. Después aparece ya un poco más innovador todavía, Uni V3, con un par de cosas nuevas. Bueno, eso es un poquito de lo que fuimos charlando. Uni V3 lo que nos agrega es liquidez concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros somos LP, proveemos liquidez en un pool de Uni. Si esto es V2, estamos aportando liquidez para toda la curva y todos los posibles precios. Entonces eso es un poco ineficiente. Está bueno si uno quiere ingresar
hacer ingresos pasivos, decir, bueno, dejo estos tokens y van a generar algún tipo de yield. Pero para ser lo más eficientes posible con el capital, surge otra idea, que es la de liquidez concentrada o concentrated liquidity, que nos permite, en vez de, como si fuese un IB2, proveer liquidez para toda la curva, proveer liquidez en un rango. Entonces yo digo, che, esto que estoy aportando como LP, lo quiero hacer, por ejemplo, si esto fuese entre stables, tiene mucho sentido que yo aporte liquidez únicamente en el rango entre 0.98 y 1.02, a no ser que haya un dipeg o algo medio raro, pues se supone que casi todos los trades van a aparecer en ese rango. ¿Cuál es el riesgo? Que si sale de ese rango, únicamente no voy a cobrar fees, pero no es que voy a perder plata. Entonces, si vemos cómo se distribuye la liquidez a lo largo de los rangos, la línea rosa en este caso, que está acá, es el precio actual de un pool, y todas las líneas alrededor conforman cuál es la liquidez que hay en cada uno de los precios. O sea, estos ticks es como los precios entre un token y otro. Entonces, obviamente, cada vez que mientras estemos más cerca del precio actual, se va a concentrar más la liquidez. Si uno quiere mantener esto, se supone que tiene que estar activamente mirando los precios y cambiando posiciones todo el tiempo para ser lo más eficiente posible. ¿Y qué pasaba con un IB3? Que si yo tenía que intercambiar varios tokens, tenía que hablar con todos los pools por separado. O sea, ¿qué pasaba? Teníamos un factory contract que nucleaba todos los pools de Uniswap. Entonces yo digo, che, voy a crear este pool. Y después eso deployaba un nuevo contrato para cada pool de liquidez para cada par. Y además, volviendo un poquito atrás, el tema de los fees. En un IB1, B2 teníamos un fijo de 0.3 y en B3 surgen 3 tiers de fees. ¿Qué quiere decir esto? Que uno en el momento de crear un pool de liquidez, elige si ese pool va a tener 1%, 0.3 o 0.05. En este caso no podían haber más de un pool con el mismo par de tokens y con el mismo tier de fees. ¿Qué genera esto? Competencia en cuanto a los LPs. Obviamente los LPs quisieran cobrar más fees, los usuarios menos, pero al mismo tiempo los precios se estabilizan también con donde hay más liquidez. Mientras más liquidez haya en el pool, más estable es el precio. Mientras menos haya, es más volatilidad y el mismo swap nos puede salir más caro o podemos obtener menos tokens a cambio. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía que elegir un swap. Digo, che, quiero intercambiar de acá a acá, tengo que pasar por todos estos pools en el medio. Y en el medio yo tengo que interactuar, o quizás hay un contrato afuera que se llama router que interactúa con todo, pero no dejan de ser todas llamadas externas. En Solidity lo más caro son las llamadas externas. Si hablo internamente dentro de mi contrato es mucho más barato que si tengo que estar llamando a otros contratos afuera. Entonces, para hacer un swap complejo, tengo que hacer un montón de llamadas y cada uno de estos pools además llaman a las funciones de los tokens que quiero cambiar. Entonces estoy moviendo tokens de un lado al otro todo el tiempo y todas estas son llamadas externas y es muchísimo más caro en gas. Entonces, un poco viendo todas estas cosas que teníamos para mejorar del tema de llamadas externas de pools, llamadas a tokens extras, el hecho de que uno se tenía que casar con la forma en que estaban hechos los pools de Uniswap. Si yo quiero armar un protocolo encima o usar los pools de alguna forma, era bueno lo que está hasta ahora y no hay forma de cambiarlo. O sea, no te sirve. Un IB3 creo que tampoco se puede forkear por una cuestión de licencias. Pero bueno, contempla todo un desarrollo aparte que uno no puede saltear. Entonces, un IB4 quizás es el mayor cambio desde ahora, desde un IB1 hasta lo que tenemos ahora, que tiene un par de novedades bastante importantes. Algunas de estas cosas muy por encima y después profundizamos. Tiene un contrato único, o sea, en vez de tener un factory que deploya un montón de pares distintos para cada combinación de tokens y tiers, todo se maneja dentro de un solo contrato, que es el Pool Manager. ¿Qué hace esto? Que evitemos tener llamadas externas todo el tiempo y que todo se maneje internamente y obviamente es mucho más eficiente y barato. Tiene Flash Accounting. Anteriormente uno desde el router hablaba con distintos pares y para ejecutar cada uno de los swaps uno tenía que tener el balance de todos los tokens y tenía que cerrar todo en cada swap individualmente.
con Flash Accounting uno puede realizar un montón de swaps uno atrás del otro como optimísticamente, quizás sin tener los tokens incluso, pero al final tienen que cerrar los balances. O sea, como, che, quiero hacer todo esto, al final chequeo, che, bueno, pusiste el input que necesitas, todos los pools se balancearon correctamente. Entonces también nos da muchas más oportunidades de tradear sin pedir flash loans o hacer muchas cosas raras para poder contar con liquidez que uno no tiene. Maneja internamente este estándar, que es el ERC 6909. ¿Qué pasaba? También dijimos que en UniB3 eran pools distintos y que además estos pools llamaban a contratos de ERC20 para llamar, para obtener y para mandar tokens todo el tiempo. ¿Qué es esto? Es como si fuese, como conocemos habitualmente los exchanges centralizados. Uno deposita en Binance plata, la puede cambiar con un token con otro y demás, y en el medio no está mandando transfer realmente on-chain. ¿Por qué? Porque en el caso de Binance o un exchange centralizado, eso es una base de datos que no toca on-chain, pero esto funciona más o menos similar en el sentido de que uno podría depositar tokens, dejarlos en Uniswap, hacer swaps, no retirarlos, volver a tradear más tarde y recién cuando uno quiere retirar el dinero, retirar sus ERC20s. Entonces, ¿qué quiere decir el estándar este? Es que internamente también en el pool manager, en el mismo contrato, uno tiene como unos vouchers de los tokens que ingresó. Entonces yo ingreso 20 DAI, lo que recibo es de este ERC 6909, parecido al 1155 para los que lo conocen. Es como decir, che, bueno, te doy un voucher de que pusiste estos tokens. Entonces después, cuando yo estoy interactuando con distintos pools dentro del pool manager, en realidad se están cambiando únicamente balances internos dentro del pool manager. No se está llamando todo el tiempo a los ERC20s externamente. Entonces ahí también hay una drástica diferencia en el uso de gas. Y los hooks, que es lo más divertido, que es en distintos ciclos de vida del pool podemos ingresar código personalizado y ahora vamos a llegar ahí. Un poco para que sea un poco más gráfico, el diseño del contrato Singleton o contrato único. Anteriormente, para hacer un swap teníamos que pasar por un pool. Por ejemplo, quiero llegar de ETH a DAI, pero en el medio no hay un pool directo, tengo que pasar por USDC y USDT, por ejemplo, para tener un rate más o menos aceptable. Yo hago este trade, es una transacción, en el medio se está llamando a USDC porque quiero obtener tokens. Después el router con este balance llama a otro pool y recién después recibo los tokens. Hay un montón de llamadas externas en el medio, pero con P4 todo esto ocurre dentro del mismo contrato. Deposito, obtengo un voucher, puedo cambiar, hacer lo que quiero y mientras cierren los balances está ok. Si quiero retiro lo que debería tener, si no lo dejo adentro porque sé que mañana voy a volver a tradear. Hasta acá venimos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Estamos? Entonces, hacer un montón de swaps lo que nos permite es hablar directamente con el pool manager. Obviamente que uno como usuario no hace llamadas únicamente al pool manager, y ahora vamos a ver adicionalmente por qué, pero siempre están los routers, que son estos contratos de afuera de Uniswap, que nos facilitan todas estas cosas. Yo puedo darle instrucciones, che, quiero hacer esto, esto y esto, y desde un solo contrato el router va a manejar todo eso por nosotros. Siempre y cuando al final termine cerrando los números. En vez de un contrato para cada pool, tenemos un contrato para todas las pools. Y un poco esto de Flash Accounting, cómo funciona. Yo cuando quiero iniciar un trade, llamo al pool manager. Lo podría hacer directamente, pero generalmente hay un contrato router en el medio, ya sea el estándar de OpenZeppelin, de Uniswap, o el router que yo codeo como quiero. Primero le aviso, hay una función de unlock, que es esta función. Yo le estoy diciendo, che, mirá que voy a swapear, habilitame. Una vez que ya tengo el unlock, puedo hacer todos estos swaps en el medio y puedo llevar a cabo todos los trades que quiero. Entonces el pool manager me avisa, che, ok, ya unlockeaste, puedes swapear. Y empiezo a llamar swaps. Esto hace chequeos, chequea qué hooks tiene, si hay una lógica adicional. Le avisan que ya volviste a hacer el swap y después puedo seguir swapeando de hacer esto infinitamente.
Al final de todo, lo que tengo que volver a llamar es a la función de lock. O sea, primero le digo, che, habilitame, hago todos los swaps en el medio y el lock lo que nos va a permitir es ejecutar esos swaps si realmente funcionaron y chequea que los balances den como deberían dar. Y acá en el medio, que ya lo vamos a ver ahora en un toque, se están llamando al hook de los pools si es que tienen hooks para ver qué lógica adicional tenemos. Bien, y sitúen. Fíjense la diferencia solo entre el singleton y el ERC 6909, la diferencia de gas que tenemos. Un swap que anteriormente en un IB3 nos costaba $57, acá el gas está casi lo mismo. En un IB4 cuesta 4. Esto en mainnet obviamente. Pero bueno, ya el hecho de reducir las llamadas externas hace que bajen drásticamente los fees. Y hooks es lo más interesante que vamos a hablar hoy, que es, bueno, ¿qué puede ser un hook? En realidad puede ser cualquier cosa. Puede ser lógica personalizada para un pool normal que la gente va a swapear, solo porque manejo algunas cosas de una forma más eficiente o innovadora. O pueden ser protocolos enteros. En vez de codear algo custom desde cero, puedo decir, che, esto lo voy a construir con un nivel 4, me apalanco en toda la liquidez del ecosistema y todo lo que hay de Uniswap y modifico las cosas que me interesan. Algunas cosas de Uni. Cada pool va a tener su propio... Puede llegar a tener un hook o no. Es decir, voy a tener un solo contrato de hooks al cual le asigno al pool, pero el pool puede no tener hooks. Es decir, un pool de liquidez en B4 es igual, si no tiene hooks, es igual al de B3, solo que más eficiente en el uso del gas. Funciona de la misma forma. Las posiciones del PI son los mismos NFTs, la curva de precios, la liquidez concentrada, todo es lo mismo, a no ser que le agregue hooks. Son opcionales, esto que decíamos, y se inicializan llamando desde Pool Manager. O sea, ¿cuál es el proceso? Voy al Pool Manager y digo, che, quiero crear un hook. ¿Qué información necesito? ¿Cuáles son los pares que van a formar parte del pool? Si va a tener un hook o no y cuál es el address. Ahí también en eso le vamos a dar info de qué hooks estoy implementando y cuáles no. Y el fee tier. Esto está bueno. ¿Se acuerdan que dijimos que B1 y B2 tenía un fijo de 0.3? B3 tenía unos tiers que podía elegir. B4 puedo poner cualquier número que quiera o puedo setearlo dinámicamente para que después desde los hooks le indique cuál va a ser el fee que paga el usuario por ese traído. Entonces, ¿qué son los hooks? Son cachos de código personalizado que vamos a estar agregando antes o después de alguna acción en el ciclo de vida de un pool. Yo puedo elegir que ya sea momento de crear e inicializar el pool, el momento que alguien agrega liquidez, el momento que alguien quita liquidez, el momento que alguien hace un swap, el momento que alguien dona. Donar es como darle tokens extra a los liquidity providers. Puedo agregar código personalizado antes o después. En este caso se usa más que nada para dos cosas, o para hacer chequeos o para ejecutar alguna lógica personalizada. Por ejemplo, podría decir, antes de que agregue liquidez, chequeo que el address que me está queriendo hacer del PI esté whitelisteada en una lista de KYC o de OFAC compliant o de lo que sea, con lo cual podemos hacer chequeos de quiénes pueden swapar y quiénes no, quiénes pueden probar liquidez, si le doy un mejor rate a alguien por algún motivo. Bueno, algunos proyectos e ideas que están construyendo sobre B4. La mayoría son cosas de DeFi que tiene sentido hacer al momento de swapear, buscar mejores rates, personalizar los fees. Por ejemplo, si el gas price está bajo, puedo subir los fees y equilibrarlo. Si el gas price está muy alto, puedo bajar los fees de mi pool para que sea conveniente tradear en ese momento. Puedo estar chequeando oracles para ver si los precios que estoy tradeando están bien o si puedo balancearlos un poco más. Flange es un proyecto que se puso muy de moda. Lanzaron el mismo día que salió Uni B4. Es un launchpad de tokens también, tipo meme coins. Y por ejemplo, vos probés liquidez en ETH
y en realidad se está minteando un token de ellos que lo que hace es agarrar ese ETH y stakearlo, y el revenue de ellos no viene de cobrar fees directamente de los trades, sino del rendimiento que genera el ETH que tienen colateral los pools de los meme coins. Entonces se pueden hacer un montón de cosas súper interesantes. Particularmente en lo que estoy trabajando yo en Orbofy, estamos armando un launchpad de tokens dentro de muchas otras cosas de AI y agents on-chain. ¿Por qué tiene sentido hacer esto? Si lo hacemos de otra forma, no nos sirve tener un pool estándar de Uniswap. Si tuviéramos que hacer cambios, que los hicimos en la primera versión, es codear todo de cero. O sea, armar tu propia bonding curve, tu propia lógica de trading, tu propia lógica de liquidity. O sea, miles de cosas como lo que tiene que hacer para salir con un producto que tiene un codebase enorme, con miles de líneas de código, que si uno quiere auditar es miles de veces más caro y con muchos riesgos. Entonces está bueno usar Unio 4. Digo, che, quiero crear este pool, necesito que pasen todas estas cosas en el medio, que nadie pueda proveer liquidez, que los precios se calculen de esta forma y no de la estándar, que a ciertos usuarios que vienen de otros lugares les dé un mejor delta de trading. Por ejemplo, si uno quiere traer usuarios de otros proyectos, digo, che, bueno, ¿quiénes interactúan con este proyecto? Armo una whitelist de addresses y después voy a mi protocolo y digo, che, bueno, quienes tradeen que estén en esta lista pueden obtener un rate de un 1% mejor. Entonces, de esa forma uno puede generar incentivos también. Y un poco lo que puede estar muy interesante, yo creo que son dos cosas. Por un lado, los proyectos que construyan sobre B4 haciendo protocolos porque les sirve como a nosotros. Y por otro lado, quienes se metan directamente en el mercado de los pools y traten de hacer mucho más eficiente el manejo de liquidez y los fees. Es como que uno siempre beneficia o a los liquidity providers o a los traders. Con esto podemos empezar a personalizar un montón de cosas dinámicamente para hacer cambios tanto en los LPs como en los fees, como en los deltas, como en un montón de cosas. Y pueden empezar a equilibrarse un poco estos beneficios y buscar cosas más interesantes a nivel pool normal. Que quizás uno va a swapear y dice, che, quiero cambiar ETH por DAI, y que el pool que sea más eficiente tanto para vos, para el LP, sea un pool que está usando un hook, que hace algo raro, que eso sea mejor. Y capaz que el usuario no tiene que saber que hay un hook atrás o que está haciendo determinada cosa. Simplemente le da un rate mejor tanto a los LPs como a los traders. Así que bueno, un poco de estas cosas que estamos implementando. También el hecho de los fees. Por ejemplo, no sé, Virtuals es un proyecto también de Agents y Launchpad que todos los pools de tokens nuevos están lanzados con su propio token. Entonces todo está emparejado con Virtuals. ¿Qué hace eso? Que todos los fees de trades que colectan están en su propio token. Entonces de repente juntaron $200 millones en fees, pero para tener liquidez y pagar algo tienen que justamente dampear su propio token porque esos tokens los tienen que vender. Una cosa que implementamos nosotros es que los fees, si bien el par está en el token que salga con el token nuestro, los fees se van a pagar en ETH, por ejemplo. Entonces eso es algo que no se podía hacer antes, cobrar fees en un token que no estaba dentro del par. Y así como esto, miles de otras cosas. Bueno, un poco hablamos de ideas, pero ¿qué se pueden hacer? Cambiar los fees dinámicamente, cambiar los deltas. Con los hooks puedo personalizar la curva de trades. Esto quiere decir que puedo o sobreescribir el cálculo de lineal out. O sea, si yo pongo tantos tokens, ¿cuánto me das? Puedo escribir mi propia lógica saliendo totalmente de esta curva de producto de Uniswap, o puedo tomar eso y cambiarlo. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, ¿cuál sería el trade estándar? Pongo esto, saco esto. Bueno, si es un usuario de este grupo especial, además, dale un 1% extra. Puedo tomar el estándar de Uni y modificarlo post cálculo. Puedo llamar oráculos para ver si los trades, si los precios que estoy teniendo son acordes o si tengo que cambiarlos. Hacer KYC, bueno, un montón de ideas distintas. Así que bueno, ahora sí pasamos un poquito a... No es técnico a nivel codear, pero sí capaz mostrarles un poco realmente qué significa esto a nivel contratos y tener una idea técnica un poco más concreta. Así que bueno, si alguien tiene pensado
seguir en vivo, estamos usando Foundry, que es un proyecto vacío, no hay mucho más acá. Bien. Pregunta, así lo hacemos un poco más para los que quieran. ¿Quieren que sigamos para codear en vivo entre todos, cada uno en su compu? ¿Quieren que mostremos ejemplos y lo vamos haciendo charlado? ¿Cómo? Ok. Bien, Foundry son un par de paquetes nomás. Como quieran. Vale. Sí. Bueno, dale. Vamos con eso. No. Dale, un poco más. Entonces vamos a cambiar acá. Bien. Solo. Bueno, acá lo que hice es crear un entorno de Foundry. Quienes no conocen Foundry es el entorno de desarrollo hoy en día más usado para Solidity. Anteriormente teníamos, o se usaba un poco más Hardhat, que es un entorno que nos permite codear en Solidity, pero casi todas las otras cosas se hacían en JavaScript. Entonces, correr test, armar script de deploy y un montón de cosas requerían el uso de otro lenguaje. Y en cierta forma, es una app que me avisa cada cierto tiempo. Vale. No, que mire a otro lado. Porque en un momento me empezó a dar dolor de cabeza y no sé cómo cerrar esto. Look away. Se mataron con el nombre. Bueno, espero que no vuelva a aparecer. Bueno, Foundry que nos permite hacer todo en Solidity. Tanto codear, testear, generar script de deploy. Eso nos hace mucho más fácil la vida para el manejo de tipos, para que todo corra más rápido. Nada, 1000 veces mejor. ¿Qué librerías instalé? Open Zeppelin Contracts, los contratos que siempre se usan. Uniswap siempre tiene dos repos para cada versión. Un repo core, que son los contratos, en este caso Pool Manager. En otro caso Factory y Pools. Y después tiene un repo Periphery, que son los routers y todo lo que nos ayudan a nosotros a interactuar con los contratos core. Entonces instalé estos dos repos, que los encontramos en la cuenta de Uniswap. Y una librería nueva que salió de Open Zeppelin, que se llama Uniswap Hooks, que ya nos traen un montón de cosas prearmadas y fácil de usar, que ya están súper mega auditadas, testeadas y demás. Y es una buena herramienta también para ahorrarnos laburo de hooks y también ahorrarnos auditorías y un montón de cosas. Bien, para entender un poco, este es el super mega contrato, que es el Pool Manager. Siempre acá con los dibujos. Pregunta, ¿ahí de tamaño estamos bien? ¿Más grande? ¿Estamos bien? Bien. Bien, ¿qué hace este contrato? Maneja todos los pools internamente. O sea, en vez de deployar nuevos contratos, guarda cuál es el pool ID, que allá vamos a ver eso, y los estados del pool internamente en el mismo contrato. Por eso si interactuamos con muchas cosas, son todas llamadas internas y es mucho más eficiente. Cuando voy a tradear, voy a llamar el unlock. Capaz que esto es más claro de ver desde la interfaz. Voy a tener una función de unlock para avisar que voy a tradear y habilitarme a eso. Una función para inicializar pools. Para donar, esto de dar extra incentivos a los liquidity providers. Bueno, para dar tokens, retirar, bueno, cosas que no vamos a usar ahora explícitamente. Y después tenemos los hooks, que justamente son estas funciones que nosotros podemos implementar o no. Entonces, yo puedo llegar a querer implementar before initialize, antes de crear el pool, after, después de inicializarlo, antes o después de que alguien agrega liquidity. Esto también nos da información. Por ejemplo, quién está queriendo agregar liquidity. Y podemos generar lógica en base a la address
o lo que conocemos de su usuario. Antes, después de que alguien retira liquidez también, antes del swap, after swap. Por ejemplo, si uno quisiera hacer un honeypot, antes era mucho más complejo, ahora simplemente puedo implementar el after remove liquidity y dar un revert, entonces nadie puede retirar liquidez. Antes y después de un swap, generalmente son los que más vamos a implementar. Y en el donate. Entonces son distintas etapas del ciclo de vida de los pools, donde puedo insertar código propio antes o después. Nosotros podríamos implementar directamente un contrato de hooks e implementar estas funciones. Lo podríamos hacer y no es complejo, pero al mismo tiempo tenemos algunas cosas que nos facilitan un poco aún más la vida. Y a ver si encuentro el contrato por acá. Base hook. Barra 4. Periphery utils. Bien, esto está en el repo de periphery, utils, source, utils, basehook. ¿Qué es este contrato basehook? Creo que inicialmente lo desarrollaron desde OpenZeppelin, estaba en el repo y ahora ya lo ingresaron nativamente en el repo de Uniswap. Es un contrato abstracto porque tenemos que implementar sí o sí esta función que se llama getHookPermissions, donde vamos a decir qué hook vamos a implementar y cuáles no. Y después solo vamos a escribir las funciones que queremos. O sea, si yo quisiera implementar directamente con la interfaz de hook, tengo que implementar todas las funciones y llamar algunas que reviertan en caso de que no tienen actividad. En este caso están todas implementadas y solo voy a overridear aquellas que quiero tener una implementación. En este caso, por ejemplo, por default revierte, pero como es virtual, si yo overrideo esta función, lo que voy a estar haciendo es agregando código en ese momento. Y esto para todos los ciclos de vida. Entonces, ¿cómo se vería un hook vacío si nosotros, esto ya es un código productivo que podríamos deployar? Vamos a ingresar. Lo único que es medio fiaca es que tenemos que ingresar un montón de contratos y tipos porque si no, no nos compilan las cosas, pero el contrato en sí es bastante simple. Voy a agregar el basehook, que es este contrato que mostramos recién. El basehook nos va a pedir únicamente la dirección o la interfaz del manager. O sea, este hook se va a estar comunicando con el pool manager de Uniswap que esté deployado en la chain en la que estamos queriendo deployar. Vamos a implementar esta función de getPermissions, donde los permissions es una... ¿Dónde está esto? Que es un esto, es simplemente son bools donde nosotros decimos qué implementamos y qué no. Entonces lo único que tenemos que hacer es devolver los permisos diciendo qué estamos implementando y qué no. Entonces esto es un hook vacío, donde no implemento ninguna interfaz, ninguna función, únicamente estoy siendo compliant con este base hook diciendo que no voy a implementar nada. Si quisiéramos hacer, ya vamos con un ejemplo un poco más concreto. Vamos a hacer un hook que nos permita en base a la address de quién está queriendo proveer liquidez, si lo vamos a dejar o no. Vamos a hacer de cuenta, a ver si esto me funciona. Ya me desacostumbré a codear todo manualmente y no me aparece la sugerencia. Todas estas cosas ya no las sé de memoria. A ver, vamos de vuelta. Sort list on Wi-Fi. No me digas que no me voy a tener que codear todo.
Ya nuestra vida se hizo demasiado fácil. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, vamos a hacer de cuenta que tenemos una whitelist. Vamos a tener una interfaz con simplemente una función que nos dice si una address está whitelisteada o no. O sea, esto es lo único que tenemos. Esto atrás puede implementar KYC o lo que sea. Ahora, para ser más eficiente, esto debería estar implementado nativamente. Podemos hacerlo. Entonces podemos decir, vamos a poner edits. Entonces vamos a hacer de cuenta is Facebook. Y acá el hook. Bien. Habíamos dicho, esto nos va a pedir. Esto tenía una interfaz de Pool Manager. Vamos a tener que ingresar esto también. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué más tenemos que implementar? El get permissions, que es esta función que sí tenemos que implementar del base hook. El permissions. Vamos a copiarlo acá. Y vamos a cambiar solo las que queremos. En este caso podríamos hacerlo con tanto el before al liquidity o el after. Vamos a hacerlo con el before. Entonces, de todos los que tenemos en false, vamos a decir, che, voy a cambiar nada más el before al liquidity. Acá es donde digo, che, tenemos que ingresar un montón de tipos también. Entonces vamos a tener que hacer hooks library. Bien, hasta ahora venimos bien y esto debería compilar. Bien, estamos bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En vez de tener que implementar todas las funciones públicas de todos los ciclos, como estoy usando el base hook, que nos hace la vida un poco más fácil, solo voy a radiar las funciones internas que necesito en este momento. Entonces voy a implementar before al liquidity. Esto tiene varios tipos. A ver si está bien implementado esto. Ahí va. Voy a tener que también implementar el pool key. Bien. Esto. Bien, estamos bien de tipos. Y acá es donde voy a meter el código personalizado del pool. Como dijimos, podríamos tener una interfaz externa que es tipo el whitelist, o quizás un poco más simple, no es una implementación que sacáramos a producción, pero podemos meter simplemente un mapping de address a bool, donde sabemos si un address está whitelisteada o no. Entonces en este caso podemos crear un error whitelisted, y podemos preguntar si el sender que estoy recibiendo, fíjense que esto no es el sender de este tipo. Si estuviéramos llamando el sender de esta forma, estaríamos recibiendo generalmente el pool manager, que es el que llama el hook, y no nos da una información concreta de quién es el usuario, pero sí sabemos quién es el que llamó el router o el pool manager, y esto viene desde el sender. Entonces estamos teniendo acá, el pool manager nos da la info de quién es el usuario que está llamando, que está queriendo hacer el trade, o en este caso agregar liquidez. Entonces no es el message sender, sino que es el sender que recibimos desde el pool manager. Simplemente, si no está whitelisteado, vamos a revertir, y lo que nos pide habitualmente es simplemente devolver el selector de la función. Esto es algo medio estándar y simplemente lo repetimos, y no hay algo que varíe mucho por acá. Entonces, simplemente acá ya tenemos un pool que funciona estándar, exactamente como todos los pools de Uniswap, y la única diferencia que tiene es que estamos chequeando quién puede proveer liquidez y quién no. Pero después se va a comportar igual, van a ser los mismos trades, la misma forma de proveer liquidez en cuanto a
NFTs, posiciones y todo como siempre. Vamos a chequear que esto compile. Bien, muy bien. Bien, venimos bien hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta? Obvio, pregunta. ¿Bien? Bien, vamos con otro ejemplo de fees que es un poquito más divertido. Bien, obviamente esto es didáctico y no tiene ningún fin práctico, pero vamos a implementar un hook que, de acuerdo al número de bloque, cobre fees o no. En este caso, si el bloque es número impar, si el bloque es número impar, no va a cobrar fee. Si cayó en un bloque par, va a cobrarlo. Bien, vamos a copiar toda esta parte. Vamos a decir even block fee. Esto vamos a borrarlo. Vamos a agregar un evento. Sender amount y le vamos a agregar también block number. Tenemos los permissions. Esto vamos a tener que cambiarlo. Before liquidity no lo vamos a implementar. Y en este caso vamos a implementar el before swap únicamente. Entonces, esto, get permissions. Bien. La única función acá que vamos a implementar es la de before swap. Vamos a hacer un helper para que sea un poquito más expresivo. Vamos a hacer una función interna que sea getFee, en privado. Bien, donde lo que estamos viendo es si el block number es par, vamos a devolver 0. Sí, bien, ahí va. Si esto es 0, vamos a poner un basic point, un 0.01. Y si no, el fee va a ser 0, no lo vamos a cobrar. Esto, block.number. Bien. Esta es la función que nos va a decir cuánto va a ser el fee. Y ahora en el before swap voy a copiar así más fácil con los tipos. Esta es la info que nos va a dar. En el caso de que usemos info que nos interesa, vamos a declarar las variables, pero esto nos va a dar error que no las usamos, entonces simplemente ponemos los tipos con comas, nada más. Voy a tener que implementar esto. Bien. En este caso, ¿qué es el before swap delta? Es esta cosa que nosotros podemos hacer de personalizar la curva y overridear cuántos de los tokens que va a recibir, pero nosotros no lo vamos a usar en este ejemplo. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Primero vamos a tener el fee. Y en base al fee, lo que vamos a hacer es... Bien, acá arrancan un par de detalles más. Los fees se pueden cambiar de varias formas. Yo le puedo avisar al pool manager que desde el hook voy a poder cambiar el fee con una función. Es decir, que en determinado momento, no necesariamente en cada trade, yo voy a poder cambiar el fee que se está cobrando. Cuando hablamos de fee, es este porcentaje de trade que se queda en el pool manager para dar como rewards o como yield a los liquidity providers. Entonces hay dos formas. O pienso que lo voy a hacer cada tanto, entonces lo implemento con una función que es update dynamic fee. O le digo, che, esto va a ser dinámico todo el tiempo, va a cambiar todo el tiempo en base a cada swap, entonces te lo voy a devolver en la misma función del before swap. Este es el caso nuestro que nos interesa, porque en cada swap estamos chequeando el block number y esto es dinámico y puede cambiar todo el tiempo, entonces lo vamos a devolver en este before swap. Pero otra forma, si por ejemplo nosotros cambiáramos los fees en base al promedio de gas price de los últimos 20 bloques.
Y solo eso se triggerea si el promedio de los últimos 20 cambió mucho. Eso no es algo que vamos a estar cambiando todos los bloques o que vamos a estar chequeando todos los bloques. Entonces, en ese caso no tiene sentido devolver todo el tiempo cuál va a ser el fee, sino simplemente avisarle cuándo lo estamos cambiando. Entonces, esa es una pequeña diferencia de dos formas en las cuales podemos gestionar los fees. Sí. No, un ejemplo global. Mismo, por ejemplo, si estuviéramos llamando un Oracle para chequear precios off-chain o lo que sea, lo podemos hacer bloque a bloque o lo podemos hacer con un TWAP que va juntando información de los últimos bloques y podemos consultarlo y solo cambiarlo cuando realmente necesitemos cambiarlo. Bien, obtuvimos el fee. Esto no es el amount. Fee, basis point. Los fees están calculados en basis points, que son 0,01% creo. Bueno, tenemos el fee. Y acá empieza un poco la complejidad de tipos, que tampoco es la idea de cubrirlo súper en mega profundidad. Pero hay algunos flags que necesitamos mandar en el caso de que estemos diciendo que queremos overradear los fees. Esto quiere decir que nosotros podemos setear un fee default y que podemos decirle, che, respeta el default, y eso va con un flag en particular, que es como un tipo, un valor específico. O podemos overradearlo, darle un valor directamente. Entonces, si este fee existe, fee library, override, fee flag, and import. Bien, hay un montón de librerías que vamos a tener que ir ingresando simplemente porque están los tipos que necesitamos usar. Entonces, los fees tienen un par de flags especiales que la forma más fácil de acceder es usando una de estas librerías y varios otros valores así medio especiales. Ya tengo el fee, puedo emitir el evento que tenía fee paid. Recuerden, este autocompletó mal porque no es el sender, en este caso sería el pool manager. En este caso, acá está quién es el que quiere hacer el swap. Entonces voy a cambiar esto. ¿Cuál es el fee que estoy cobrando? Y el block number. Y acá lo que vamos a estar también acá, import for swap delta library, creo que era. Esto siempre se autocompleta mal, las rutas. Donde acá le vamos a tener que pasar otro flag diciendo que no estamos cambiando el delta. O sea, le estamos diciendo, respetamos el cálculo que hiciste vos nativamente de este trade. Tenemos before, swap, delta library, y esto era 0 delta. Entonces, en este caso le estamos devolviendo el selector de la función, que es lo default. Le estamos avisando que no estamos cambiando el delta, que respetamos el cálculo de trade que hizo. Igual va a ser el fee. En este caso de lo del flag es en esta cuestión de que si el fee no existe, le vamos a devolver que estamos overrideando. Pero bueno, estos son detalles que ya vamos a ver más adelante. A ver si esto compila. No, funciona. Bien, todo bien. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna idea en particular para que implementemos algún hook? Algo simple. Se me ocurre, por ejemplo, para quienes son holders, ya sea de un ERC20 o de un 721, les podemos dar beneficios, ya sea reducirles fees o darles mejor rate de trading. ¿Qué más? ¿Había alguna idea ahí?
Nos quedamos hasta las 2 de la tarde. No, vamos con algo más simple. Dale. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Holders de un token o de un NFT? Token. Token. Holders, benefits. Bien. Vamos a ver esto. Sí. Benefits. Bien, tenemos el pool manager, tenemos los permisos. Bien, en block, list. Benefits. Bien. Todo. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos con este ejemplo y cerramos. Dale. Bien, vamos por partes. Primero vamos a importar el ERC20 y acá vamos a implementar, creo que es solo el, vamos a arrancar por el before swap. Bien. Primero vamos a hacer así internamente get fee de quién es el que está queriendo hacer el swap. Private view terms en el 24. Y acá vamos a consultar. Vamos a primero pedir el balance. Bien, le vamos a pedir también que queremos saber cuál es el ERC20 del token que vamos a estar pidiendo. Lo pedimos en el constructor, entonces ya lo tenemos guardado. Y acá vamos a llamar al token.balanceOf sender. Y acá tenemos el balance. Y podemos hacer, si el balance es, si es mayor a 1000 tokens, bien, ¿se acuerdan que los tokens tienen decimals que pueden cambiar? Entonces vamos a decir nominal en 1000. Vamos a ver si tiene esto. Podemos devolver que le vamos a cobrar 100 points. Si es... No, vamos a hacerlo al revés. Si es menor a 1000... No, me arrepentí. Ajá. Si es 0, le vamos a cobrar 1000% de fees. No, esto es demasiado. Si está entre 0 y 1000, le vamos a cobrar 100. Si está... si tiene más de 10.000, está bien, le podemos cobrar 50. Bien, y si tiene más de 100.000, no le vamos a cobrar fee. Esto. Decimals. ¿Qué tal? Tiene decimals. Che, la interfaz de ERC20 no tiene decimal nativamente. O estoy implementando la de sí. La de metadata. ¿Alguien que me tire data de esta? Sí, ahí como vas. Y ahí noche. Y cambiar. Claro, pero digo, la interfaz tipo pelada de OpenZeppelin
no tiene la función decimals para... No, o sea, me le importa, pero no tiene decimals. La... qué raro, loco. Decimals. ERC20. ¿Y esto dónde está? Mira, en el Forge está. Bueno, no vamos a perder tiempo con esto. Vamos a decir que tiene 18 decimales, sí o sí. Por... Ah, ese es el que tiene. Y ahora sí. Es 256 decimals. Bueno. Uno. Decimals. No funciona. Bueno. Bien. Acá ya tenemos calculado el phi. Y después lo que queremos calcular nativamente es delta amount event get delta. Bueno, vamos a ver si llegamos acá porque nos va a llevar un poco de tiempo. Function en el before swap vamos a agarrar el que teníamos antes, así también ahorramos tiempo. Source test metería before swap y acá en el before swap estamos obteniendo el phi del sender. Estamos teniendo el flag y hacemos lo mismo que antes. Esto lo vamos a sacar y estamos devolviendo que en este caso no vamos a cambiar el delta. Ahora vamos a ver si lo hacemos y devolvemos el phi. Bien. Y here sí. Ahí va. Creo que sí. Studio. Bien. Buenísimo. Y a ver si vamos con el delta. El after swap ya nos va a dar info de qué es lo que se calculó. Es decir, nos va a decir cuántos son los tokens que entraron, que salieron y que calculó nativamente Uniswap. Bueno, no le vamos a dar bola a esto. Y acá el view. Terminal view. Bien, ahí vamos. Y vamos a implementar el after swap. Bien, si quieren, así llegamos, les muestro un poco de testing, de que hay un par de tools piolas. Les muestro esto porque este ejemplo ya lo hice en otro, así ya podemos avanzar con esto y no le sacamos tiempo a Seba y el siguiente workshop. Tenemos vamos a ponerle que sean 10.000. Tenemos el after swap que nos da info del sender, nos da info de cuál es el pool que está llamando el hook, cuáles son los parámetros que llamó el que quiso hacer el trade
y nos da información del delta. O sea, ya nos dice qué cálculo hizo con la plata que puso y la plata que sacó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener el balance que tiene del token este que queremos premiar a los holders. Y si el balance es mayor de 10.000, primero obtengo la cantidad de tokens que salieron, que es el amount 0, o sea, de los tokens que puso, cuánto salió. Y le puedo dar un bonus del 3%. Simplemente agarro este número, le agrego un 3%, por 3 dividido 1000. Y acá voy a estar informando el selector, como siempre, y el amount más el bonus. Simplemente esto. Podría también hacer 103 y dar directamente el plus, pero capaz que es más simple para entender el más. Entonces, en este caso, estoy modificando el delta. Si yo quisiera implementar una curva propia y no agarrar la de Uniswap, sería en el before swap y haría yo directamente el cálculo. Y en vez de pasar el zero delta diciendo, che, no lo voy a cambiar, pasaría cuál es el swap, cuál es la cantidad que entra y que sale. En este caso, agarro lo que ya está hecho de Uniswap y le agrego un 3%. Simplemente eso. Y acá se pueden hacer miles de cosas con los números que nos dan nativamente. Entonces, en el caso de que no sea holder, que no tenga esta cantidad de tokens, devuelvo lo default que me tiró anteriormente. En el caso que es holder, le agrego un 3% más. Esto simplemente para bien, y el after swap. Entonces, con estas dos cosas le estoy reduciendo la fees y le estoy dando un mejor delta de trading. Recordemos, si yo reduzco fees, estoy atacando a los LPs, le estoy quitando más plata a los que están poniendo liquidez, porque esa plata iría a ellos. Si le estoy dando un mejor delta, estoy desbalanceando un poco el pool de lo que sería default. Pero no es que los LPs pierden plata por cambiar el delta. Ese sería el caso de los hooks, de los fees, perdón. A ver si... Bien, estamos bien hasta acá. Y una cosita más que les quiero mostrar que está bueno, porque siempre testear en Uniswap y demás es un tema de que tenés que deployar un montón de cosas para poder recién empezar a hablar de hooks. Y una complejidad antes, los hooks, ¿cómo sabe el pool manager qué hook está implementado y qué no? No es con esta función de get permissions, que sería lo que uno primero piensa, sino que es por el address. Yo cuando deployo un hook me tengo que fijar a qué address lo estoy deployando, porque de acuerdo al address, el address se descompone en bits y cada bit en cada orden nos va a decir qué hook se está implementando. Es como si decir, dicho súper mal y pronto, por la primera letra del contrato puedo ver si tal hook está implementado o tal no. Entonces hay una parte del address que se descompone en bits y según si son ceros y unos es si está implementado o no. Esto obviamente hace que se reduzca muchísimo el costo del gas y que es mucho más eficiente. Cuando yo estoy testeando en Foundry en un entorno local, puedo decirle manualmente, che, este contrato deployámelo a esta address. Lo manejo a mano. Cuando estoy en Mainnet, no, porque y testnet tampoco. Obviamente uno no controla las addresses. Ahí si uno tuviera que hacerlo en producción, hay con Create2 y un poco de Salt, de ir probando fuerza bruta a ver qué combinación de cosas me dan tal address. Uno puede decir, bueno, lo quiero deployar a esta address porque sé que el pool manager va a entender en esta address cuáles son los hooks que implemento y cuáles no. De todos modos, si usamos este contrato de base hook, tiene todas las funciones implementadas por default con revert. Entonces si le pifié a la address, va a querer llamar al hook que está llamando y va a revertir. Pero bueno, vamos con un test muy rapidito. O al menos mostrar el entorno y lo que está bueno de esto. Bien. Bueno, así respeto el tiempo, vamos a copiarlo. ¿Qué estoy importando acá? Miles de cosas que nos facilitan la vida a la hora de testear. Este se llamaba... Bien. En este caso, creo un contrato de test. Voy a heredar la librería test de Forge, de Foundry estándar. Y un contrato que se llama Deployers, que es para testear con Uniswap. Que este contrato ya nos deploya un montón de flags, un montón de parámetros de liquidez, currencies. Estas currencies son estos tokens que están dentro de Uni. ¿Se acuerdan que hablamos de los 6909? Bueno, son como estos vouchers
estoy hablando con los tokens que están ya bloqueados dentro del contrato. Entonces, ¿qué hago? Importo librerías, creo una instancia del hook que estoy importando, algunos settings default de lo que voy a deployar para testear, y en el setup solo voy a llamar esta función mágica deploy fresh manager and routers, deploy mint and approve ERC20. No, estas son currencies. Y esto ya nos va a estar deployando localmente un pool manager, todos los routers externos que nos permiten hablar con el manager. Nos va a estar minteando ERC20, depositándolos y dándonos currencies y haciendo los approves para que podamos testear todo directamente. Eso es algo nativo directamente de Uni. Voy a hardcodear el address. Entonces en este caso voy a crear un address que me sirva para que tenga este flag. Y voy a deployar, obviamente esto es algo que hago local y que no funciona en mainnet, pero voy a decir, che, a esta address deployame este contrato. Bien. Voy a obtener el hook, voy a inicializar el pool. Voy a decir, che, esto no es una función de pool manager, sino que también es algo medio asistido localmente. Créame un pool con estas dos currencies que implementen este hook, al cual le voy a informar dinámicamente el cambio de flags en cada función y inicializarlo con un precio de 1 a 1. Todas estas cosas que están en mayúsculas son cosas que ya están hardcodeadas y que por heredar deployers son más fáciles. También podríamos poner 1 o 2 y hay miles de cosas que ya están hechas. Y acá sí, ya estoy hablando con el router y voy a estar agregando liquidez. Entonces digo, bueno, en este pool que ya creé, con este key, una cosa, cómo se identifican, esto deberíamos haber recurrido antes, cómo se identifican los pools. Antes los datos que nos daban cuál iba a ser el pool eran los dos fees, los dos tokens y el fee tier, si era 103 o 005. En este caso agregamos también el hook, porque antes no podían haber pools repetidos con mismos tokens y mismo fee tier. Acá lo que no se pueden repetir es pools con los mismos currencies, o sea, con los mismos tokens, con el mismo tier, con el mismo fee y con el mismo hook. Entonces, con esta info se genera como un key. Entonces yo cuando voy a tradear ese pool tengo ese key que es como esas 4 cosas únicas. Vamos a agregar liquidez con unos ticks y con una cantidad de liquidez. Y acá esto lo debería hacer por swaps, pero como todos los swaps que quiero hacer para testear son iguales, lo puse acá medio global en el contrato. Donde especifico el precio y un par de cosas. Entonces acá simplemente en los unit tests, lo que hago es ver el balance anterior, pedirle al router de swapear tal pool con tales parámetros de swapping, con estos settings que son para test y info adicional que en este caso no necesito. Chequeo el balance posterior y bueno, acá me fijo simplemente que tenga más tokens que antes. Y acá, bueno, esto está implementado con un contrato parecido pero que cambia un poco. Me fijo si el block number es par o impar, hago el swap y me fijo si se llamó este evento de la forma que yo quería. En este caso nosotros tenemos un evento un poquito distinto que nos agregaba más info, pero es algo similar. Y hasta ahí estamos. Esto es un poco cómo testear, que es mucho más fácil con esto de tooling para testeo local. Si uno quisiera deployar mainnet y eso, tiene esa complejidad de la address que uno tiene que darle un par de vueltas. Bien. Creo que esto tenía alguna cosa más que quería mencionar, pero bien, un par de cosas muy por encima. Algunas prácticas que están buenas, que ya el Basehook algunas las implementa. Basehook, decime que está por acá. Folder Spanish Piece, Basehook. Bien, ¿quién debería poder llamar todas las funciones de los hooks? Únicamente el pool manager. Porque si no, podríamos alguien desde afuera generando un comportamiento que en realidad no queremos. Entonces mismo el Basehook que tenemos acá, acá lo que hace es tener
modifier que es only pool manager. Entonces el único que puede llamar estas funciones es el pool manager. Si lo hiciéramos custom es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero esto no es suficiente, porque alguien podría llamar al pool manager para crear pools que no son nuestros y apuntarlos a nuestro hook, y todavía el que llama al hook sería el pool manager. Entonces, quizás estaría bueno hacer un factory de pools que respeten nuestro hook y fijarse que algunas calls de inicialización vengan de nuestro factory y no de cualquier otro lado. Entonces esa sería una forma de verificar también que nuestros hooks únicamente se están usando por pools que estamos creando nosotros. Si no, también se abre un abanico de vulnerabilidades de gente que intente llamar nuestros hooks desde el pool manager, generando un comportamiento que nosotros no esperamos. Entonces, únicamente con usar el base hook, chequear que las funciones las llame el pool manager, y en el after initialize, chequear que el sender que está creando el pool sea nuestro factory, ya nos ahorramos millones de problemas. Así que bueno, la idea era un poco eso, presentar un IB4, ver algunos ejemplos, codear algo en vivo, llegar al testing, que bueno, lo hicimos medio por encima, pero está bueno ver lo fácil que es testear con este entorno, y no mucho más. ¿Alguna pregunta, duda? Bien. Bien ahí. Bueno, si voy a estar por acá, si cualquier cosa me pueden seguir preguntando, y si no, digitalmente o lo que sea. Así que nada, gracias por sumarse a una hora casi